Jamás vendas un disco duro, ni siquiera si lo formateaste. Y ojo que si en algún momento vendés una computadora, asegúrate de retirar el disco duro antes de venderla. Te voy a estar contando por qué es importante que lo hagas para tu seguridad, así que quédate que ya comenzamos. Para aquel o aquella que no lo sabe, el disco duro es el componente en el que se almacena todo el contenido de la computadora, tales como archivos, programas, juegos y todo lo que alguna vez hayas creado o movido. El problema está en que todo queda registrado. Por ejemplo, creas un archivo de texto, le pones el contenido que quieras y lo eliminás. Luego vas a la papelera y la vaciás. Ahí no acaba la historia, ese archivo que creaste es fácilmente recuperable. Pero ¿cómo funciona el borrado? Te lo explico de forma súper sencilla. Cuando eliminas un archivo, el sistema operativo marca el espacio que ocupaba ese archivo como disponible para su uso futuro. Pero los datos del archivo permanecen en el dispositivo hasta que se sobrescriban con nuevos datos. Todos los sistemas operativos dejan intactos los datos reales del archivo hasta que sea necesario asignar ese espacio en disco a otro archivo. Si no se van a escribir archivos en el disco, la información sobre el archivo y sus datos pueden permanecer para siempre. Entendiendo esto, es importante tener en cuenta una cosa. Si los datos del disco se sobrescriben, entonces los datos antiguos se pierden, perfecto. Ningún programa o método de recuperación de datos disponible comercialmente debería poder recuperarlos. Pero siempre que un archivo eliminado no haya sido sobrescrito por nueva información, es posible recuperar los datos originales utilizando herramientas de recuperación de datos. Entonces, si simplemente formateas un disco y no escribes ningún archivo nuevo en él, es posible recuperar todos los archivos originales. Así es como funciona el borrado y recuperación de archivos. Existen un sinfín de programas para recuperar documentos y archivos luego de su eliminación, e incluso luego de formatear una computadora, que es un proceso que se encarga de dejar completamente limpio el disco, ni siquiera con el sistema operativo. Imagínate que vendes tu disco duro y alguien logra recuperar tus archivos antiguos. Podrían acceder a información muy sensible como fotos personales, documentos financieros, contraseñas guardadas o incluso datos médicos. Tampoco se deberían vender otros tipos de unidades de almacenamiento, por ejemplo un pendrive, ya que se puede recuperar el contenido de la misma forma. Para hacer este tema un poco más abarcativo, acá tengo una computadora que tiene varios archivos, un Windows 7 y demás. Si formateo este disco y lo conecto a otra computadora, con un programa de recuperación podría acceder a todos los archivos tal cual estaban. En cambio, si por ejemplo le instalo el Windows 7 a un disco formateado, se perderían algunos archivos, dado que ciertos espacios del disco serían sobrescritos por nuevos archivos. Imagínate que si el disco o el dispositivo no estuviera ni formateado, por ejemplo alguien que venda una tarjeta SD que no formateó, que simplemente borró los archivos dándole clic derecho y en eliminar, sería una locura porque se pueden recuperar. De hecho, en mi canal probamos muchísimos programas para recuperar datos, uno más bueno que otro, y los resultados son reales, los archivos se recuperan. La realidad es que no todo es de rosas, aunque no lo creas, cuando vendés tu PC o un disco duro usado, puede acabar en las manos equivocadas y literal hoy en día demasiada gente busca aprovecharse de este tipo de información para sacarle beneficio propio. Puedes imaginarte que no te va a pasar nada, pero cuando te toca y vas a pagar bastante caro por este error. En especial que hoy en día todo se guarda en archivos. Por ejemplo, una frase semilla de una cartera de criptomonedas, imágenes de tu DNI o ID o pasaporte, imágenes de títulos y diplomas académicos o recetas médicas, contraseñas de redes sociales, informes de tarjetas de crédito, archivos o documentos que tengan tu nombre completo, dirección, fecha de nacimiento, videos o imágenes íntimas, documentos de propiedad intelectual, historial de navegación en internet y un sinfín de cosas. Así que si lo vas a hacer, pensalo dos veces. Alternativas y acciones que podríamos tomar. La primera es destruir físicamente el disco duro. Si el disco duro ya no lo vas a usar, romperlo garantizará que nadie pueda acceder a los datos. Obviamente esto es si es un disco que ya no vas a utilizar. Otra alternativa es el uso de software de borrado seguro, los cuales suelen sobreescribir los datos varias veces, haciendo que sea más difícil acceder a ellos. Otra opción más, no muy utilizada hoy en día, es el cifrado de disco completo, donde puedes utilizar alguna herramienta. Una muy conocida es BitLocker, la cual está en Windows y es propia del sistema operativo, que garantiza que, incluso si los datos se recuperan, no pueden leerse sin la clave de cifrado.
La última forma por la que podríamos optar si queremos vender el dispositivo sería hacer lo siguiente. Si no quiero que mis archivos sean accedidos, podrías formatear el disco y llenar todo el disco con archivos basura, para luego volver a formatearlo. Entonces, los archivos tuyos no podrían ser accedidos, solo podrían recuperar los archivos basura. Y te estarás preguntando cómo llenar un disco duro capaz de 1 TB, un disco duro muy grande. Bueno, en internet puedes investigar y hay formas de hacerlo simplemente ejecutando algunas líneas de código de forma súper sencilla. Todo este video más que nada es para tu seguridad. Cuida tu información, cuida tus archivos, porque ante la más mínima filtración de un dato importante la vas a pasar mal. Resumiendo, los archivos se van a poder recuperar si el espacio en donde estaban no fue sobrescrito por otro archivo. Espero que les haya gustado este contenido. Pueden comentar abajo su opinión o cualquier aporte que quieran hacer. Ya saben, leo todos los comentarios y nos veremos en la próxima.